Buenas noches, estamos ya en vivo aquí en Zoom y en YouTube y acá en Instagram. Gracias por acompañarnos. Saludos a los que se van ahorita conectando. Tenemos de invitado, yo puedo decir que tengo el honor de recibir a uno de los que fue mis alumnos, un exalumno mío, y que los nervios de tener una entrevista así no crean, por más que uno le practique para conectarse y todo, hay siempre nervios de dar cualquier presentación, cualquier clase. Y ahorita yo al escucharte, Rodolfo, con este canto para los de Instagram que no lo pudieron ver, se lo recomiendo mucho, que lo busquen en YouTube. Realmente es una voz que transmite y que conmueve, ¿no? Y me siento ahorita muy emocionado, muy tranquilo y muy contento de estar aquí. Buenas noches a todos los que se conectan. Buenas noches, Rodolfo. Gracias por estar aquí con nosotros y conectarte y compartir este momento con nosotros. Buenas noches, hermano. Gracias a usted primeramente por la invitación, por estar aquí. Gracias a todos los que están conectados. Esperemos que sea fructífera esta entrevista y que les sirva de algo, ¿no? Sí, seguramente así será, lo vamos a disfrutar. De nuevo, gracias a los que están conectados acá en Instagram. También iremos comentando las preguntas o lo que te vayan poniendo ahí. Igual pueden escribir comentarios y los vamos a ir leyendo. Rodolfo, pues así a grandes rasgos, platícanos quién eres, muy brevemente, empezar con una pequeña descripción sobre ti, sobre tu familia, en qué momento de tu vida estás, así de manera muy breve. Uy, bueno, pues a englobar todo de manera muy breve, creo No, que, ahorita, ¿en qué punto estás este, hoy? ok, pues bueno, mi nombre es Rodolfo Nájera. Tengo, bueno, Rodolfo Nájera Ruelas, porque mi familia materna me dice, oye, también di que Ruelas. Pues bueno, ya Claro. voy. Rodolfo Nájera Ruelas, tengo 22 años. Mi madre falleció cuando yo tenía 4 años. Y eso es algo que ha marcado mi vida desde que soy pequeño. He tenido que crecer con ello y a lo largo de mi vida me he enfrentado a muchas dificultades, pero también a grandes cosas, ¿no? Como tener sueños y objetivos que, como lo dice mi nombre o el significado de mi nombre, es que busca la grandeza. Y primeramente es lo que yo busco en el arte. Me gusta cantar, me gusta actuar, me gusta bailar, soy músico. Y pues esto es lo que hago de mi vida, ¿no? Trabajo también en un grupo de eventos sociales, pero no dejo de buscar también el área artística, ¿no? Dejar huella y trascender, que es uno de mis objetivos de vida. Oye, yo no sabía que Rodolfo significaba eso, el que busca la grandeza. Sí, o no sé si es mi apellido, Ah, ok. pero tengo entendido que sí es mi nombre. Muy bien, bueno, definitivamente eso creo que es lo que siempre has buscado y cada vez buscas con más ahínco, ¿no? Gracias por esta primera presentación. Nos hablaste así muy brevemente sobre algo que sucedió en tu infancia, que seguramente te marcó y que me imagino que no fue o ha de haber sido fácil cuando lo viviste o en tu infancia. ¿Nos quieres platicar pues, ¿cómo fue tu infancia? ¿Dónde estudiaste? También que nos cuentes algo sobre tus hermanos, sobre tu familia. ¿Cómo viviste estos primeros años de tu vida? Uy, pues es difícil recordarlo, ¿verdad? Porque lo que sabes es porque te lo han dicho, ¿no? Lo que te lo han Mm. contado tus padres, tus familiares cercanos. Oye, ¿te acuerdas cuando hacías esto y que cantabas Lola, 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 Lolita? Y, Desde y uno ni se pequeño. acuerda. Sí, sí, me decía toda mi Con familia, razón. siempre has cantado eso y ya nos Sí. traías hartos a todos, pero tú seguías con tu Lola, Lola, ¿verdad? Entonces creo que siempre lo he tenido. Mis primeros años de vida, pues los primeros 4, como cualquier persona normal, no crecí en un ambiente de pobreza, gracias a Dios no, me tocó ser privilegiado, crecer con toda mi familia. Los que sí vienen de, pues digamos, no de pobreza en sí, pero sí de situaciones más complicadas es la generación de mi padre, todos sus hermanos y pues digamos que ellos fueron el parteaguas, ¿no? Dentro de la cadenita que se iba llevando. Lo que sucede en mis primeros años de vida, el primer acontecimiento fuerte fue el fallecimiento de mi madre. Paz descanse. Yo tenía 4 años de edad
nací el 20 de mayo del 99. Ella falleció un 26 de septiembre del 2004. Pues difícil, ¿no? Como todos, mi madre siempre me iba a recoger al kinder, de eso me acuerdo muy bien. Siempre se paraba en la puerta y pasaba por mí y yo me iba contento con ella. Hasta que un día pasa una señora que desconozco, ¿no? No sé quién es. Y me pregunto, pues, ¿dónde está mi mamá? Todavía me acuerdo muy bien de eso. Me lleva, y preguntamos dónde está, hasta que llegamos a la casa de los abuelos maternos, y pues veo a todos llorar, veo a todos con las caras largas, mi padre, mis tíos, todos. Yo recuerdo pues que no dimensionaba muy bien lo que era haber perdido pues a mi madre, ¿no? Hasta el momento en que solté una sola lágrima. Me acuerdo muy bien que solo una lágrima de mi ojo izquierdo fue la que cayó. Pero, ¿rodó esa lágrima por lo que viste o te dijeron? O sea, el Me momento en que... dijeron, me Mm, dijeron en sí que mi madre pues ya no estaba. ¿Cómo le dices a un niño tan pequeño que su madre pues murió, ¿verdad? Que ya no la va a ver. Creo que es algo muy difícil que ahorita yo me pongo a pensar, pues, cómo se aborda la muerte, porque eso es algo muy importante a nivel psicológico y define de cierta forma cómo crece una persona o qué trauma se queda, ¿no? Cómo se va claro, desarrollando. claro, claro. Y pues seguí avanzando con eso, no alcanzaba a dimensionar. Después hubo muchos problemas dentro de la familia, internos. Hubo un pleito legal entre mi familia paterna y mi familia materna, ya que pues bueno, se quería probar que mi padre era el autor intelectual del asesinato, del homicidio de mi madre. Para esto, mi madre falleció porque pues la asesinaron, ¿verdad? Fue un Ay, homicidio. Dios. Ahorita ya con la figura del feminicidio, fue un corte aquí en el cuello. Ay, Dios, qué duro. Este, Ella era cantante desde, desde siempre, ¿no? Viene de familia de cantantes y ella se dedicaba también a la música profesional, pero también era optometrista. Entonces ella tenía Mm. su consultorio, una óptica en Gómez Palacio, cerca del Francés, de hecho, que es donde estudié la mayor parte de mi vida, mi educación lasallista. Y pues ahí fue donde pues le hicieron el corte, ¿no? Donde la asesinaron. Y pues bueno, ese pleito legal estuvo muy fuerte, muy fuerte. Ahí disculpen, creo que si se escucha a alguien, Sí, ¿no? no hay problema. Este, Otros dos tíos fueron a los que culparon por ser autores materiales. Para esto la distinción entre autor material y autor intelectual. Los materiales son los que llevan a cabo el hecho delictivo y el intelectual es el que lo planea, el que ordena, Ay, ¿no? no, qué terrible. Y se llevó a cabo todo un proceso legal. De hecho, aquí tengo la carpeta que la descubrí hace poco, ¿verdad? Y me puse a leer a ver qué ha sucedido, porque solo me han contado de los familiares de que no, es que la familia materna le quiso echar la culpa a tu padre y por eso hubo el pleito y se separaron las familias. Ahora cada vez que se ven es como rencor, ¿no? Claro. Rencor Ujú. absoluto. Y yo pues no lo dimensiono. De cierta forma, he tratado de involucrarme un poco también con la familia y ver qué fue lo que pasó y perdonar, ¿no? Pasó el tiempo, incluso en el sepelio de mi madre, mi tía me contaba de que si mi mamá estaba dormida, que yo le decía, ¿cuándo se va a despertar? O cosas así. Sí. Este, y después de eso, a mi crecimiento, yo creo que factor fundamental fueron las personas que estuvieron cerca de mí, no solo mis hermanos y mi padre, porque para esto mi padre perdió su trabajo, perdió todo, absolutamente todo. Es decir, fue el dolor de una pérdida de esa manera y además, como dices, todos los problemas que se vinieron, ¿no? Y además, esto que mencionas, pues me imagino el conflicto a la familia a tu papá y a sus hermanos, la familia de tu papá, todo lo que se acumuló, ¿no? Qué difícil debe haber sido. Sí, 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 muy feo, ¿no? Nos dice, bueno, me cuenta mi hermano que mi padre batallaba incluso para llevar 1 litro de leche a la casa, porque en el trabajo que ya llevaba, creo que más de 25 años trabajando ahí, lo corrieron, no le dieron
ni liquidación, no le dieron nada, o sea, un Es finiquito y, simplemente por el escándalo que se estaba haciendo, ¿verdad? ajá, y porque Sin salió en los razón. medios y Ujú. todo, incluso en la actualidad, con sus rivales políticos, incluso, no sé, algunos llegan a mencionar, eh, pues, el homicidio de mi madre, ¿no? Ay, no. Entonces es como una herramienta o que tienen las demás personas como para dañarlo a ellos o a nuestra familia, Claro. Ujú. pero pues bueno, se llevó a cabo toda la investigación, toda la carpeta de investigación y se logró determinar que pues efectivamente no era él el autor del delito que se le estaba imputando, ni Ujú. tampoco mis tíos, Sí, porque pero incluso todo se el llegaron, daño que ya se había hecho, ¿no? Y más si había salido en los medios. sí, sí, muchísimo, muchísimo. Ujú. Entonces mi padre incluso trabajó de taxi, me cuenta él que le daba pena, le daba mucha pena. Por eso trabajaba en las noches de taxi, porque no Ujú. quería que la gente lo viera, gente que lo Claro. conocía, que gente que nosotros, que eran pues cercana a la familia, mi padre me llevaba al kinder o a mis hermanos y le abrían el paso, como que lo veían raro, Claro, pues sí. no era igual, nada era igual. Y pues con eso se vino pues una crisis económica también, ¿no? No sé cómo le hizo mi padre para mantenernos en un colegio así, como para pagarlo, porque sí, sí estaba algo caro. No sé si los hermanos tuvieron algo que ver o si los directores nos apoyaron allí económicamente, pero sí, fue una situación complicada y mi padre pues prácticamente se amarró y nos dijo, ahí ustedes van a estudiar porque su madre quería que estudiaran ahí y a mí me gusta esta escuela porque está la banda de guerra, porque está esto, hasta eso, desde el kinder estoy en la banda de guerra, bueno, estuve en la banda de guerra desde el kinder hasta la preparatoria, que salí O sea, del colegio. toda la educación la hiciste tú y tus hermanos también, en el francés siempre. Sí, sí, de hecho mis hermanos Ujú. también. Tengo dos hermanos, Rafael y Sí. Ubaldo. Ujú. Ellos también llevaron a cabo una educación lasallista, ahí en el colegio también los conocen muy bien y siempre que los veo me dicen, ay, salúdame también a tus hermanos y Sí. hasta eso crecí debajo de la sombra de mis hermanos, ¿eh? Luego le digo en qué momento Ya pude despuntaste. despegar, sí. A ver, pues dinos, porque fue pasando la primaria, la secundaria, seguías en la banda de guerra, pero creo que también por ahí empezaste con el deporte. ¿Cómo te fue en la primaria, en la secundaria, después de haber vivido todo esto? Uy, pues quiero mencionar gente importante, Mm. ¿no? Cristina Obregón Ramírez, que era Mm. la coordinadora de Kinder en ese momento, ella me cuidó prácticamente mientras mi padre trabajaba, mientras mi padre veía qué iba a hacer, ella me cuidaba, me llevaba a su casa, me daba de comer, me educaba de cierta forma y como que se involucraba de forma directa conmigo. No sé con qué otros intereses o si lo hacía de buena voluntad, no sé. Pero lo que sí sé es que para mí fue algo que me marcó, algo que me ayudó mucho a seguir creciendo. Y de hecho me regaló un peluche que le decimos el primo, porque como me Ah, llamo sí, Rodolfo, le sí. dice, pues Rodolfo el reno, ¿no? Entonces había Ajá. un peluche que es un reno, aquí lo tengo, mire, Ah, ¿lo tienes todavía? sí, lo tengo todavía. Oye, pues seguramente si no lo está viendo ahorita, en algún momento lo va a ver Miss Christie, porque la acabamos de ver, de hecho, en esta semana, y ella sigue trabajando en el francés ahí de coordinadora de secundaria, y seguramente le va a dar mucho gusto ver Ah, esto. bueno, pues que le diga hola al primo. Muy Me bien. acuerdo que lo metíamos a la regadera, lo bañábamos y bueno, crecimos bastante, ¿no? Eh, Fui avanzando y también muchas personas estuvieron cerca de mí, maestros también de francés. En la primaria, pues bueno, fui recorriendo la primaria, primero, segundo, tercero de primaria, no recuerdo algo tan significativo que haya pasado en mi vida, como que fue creciendo, fue paulatino. Cuarto, quinto de primaria estuvieron un poco complicados porque pues mis notas bajaron muchísimo, como que la maestra se preocupaba mucho, pero hasta eso la maestra Luz Helena se acercaba mucho a mí y sobre todo también la maestra Julia Rosa Peña Jiménez. Esa maestra ahorita está con cáncer, está batallando, pero es una persona que también es muy importante en mi vida y en mi historia, porque es una mujer que también me cuidó, que me llevó, que me dio de comer, que me llevaba a las clases. No sé si se metían en problemas con los coordinadores de primaria o algo por el estilo, porque me decían, oye, pues tu relación
ya es mucho más allá de maestra-alumno, ¿no? Entonces ten cuidado ahí, pero no le importó y creo que eso también en mi vida me ayudó a crecer. Yo le Pues tenía mira, miedo. seguramente ella te está viendo, le digo, la Miss Julia ahí cuando puse la publicación puso solamente mi tesoro, digo, entre otras maestras y personas ahí de la laguna que mandan también saludos, pero te está escuchando. No, no, esa maestra la quiero muchísimo. A veces me dice, anda, condenado, acércate a mí, porque pues ahorita, la verdad, entre ocupaciones y entre trabajo y pues todo, no he tenido la chance de Sí, acercarme, claro. ¿verdad? Sí, sí. Y reconozco que sí he cometido ahí pues un errorcillo. Pues si es una persona importante para mi vida, ¿por qué no me acerco a decirle cómo está, verdad? Creo que ahí tengo que trabajarlo un poquito más, Miss Julia, si me está Bueno, viendo, ¿verdad? ahorita se lo puedes decir en este momento, no te apures. Ok, Oye, y entonces la pues primaria pues fue avanzando, pero me parece que la secundaria ya no avanzó de manera tan fluida, ¿no? En algún momento también por ahí fue difícil o empezaste a batallar. bueno, sí, pero también tiene su trasfondo en la primaria, porque en la Mm. primaria, como fui creciendo, pues sin tanta atención de mi padre, me cuidaba mi abuela principalmente y mis hermanos, pues era complicado y no teníamos cómo transportarnos, a veces nos daban ride o nos íbamos en camión, entonces yo aprendí a irme en camión desde muy pequeño, pero también era muy vago en la primaria, conocí mucha gente y pues empezamos a hacer vandalismo también, En la ¿sí? primaria, En la empezó en la primaria, primaria, ok. ajá, en la primaria. Digo, por eso no me puedo pasar a la secundaria todavía, Sí, porque ahí porque, empezó. porque ahí empezó Sí, todavía. claro. Creo que desde quinto y sexto de primaria fue cuando empezaba yo a romper botellas, a aventárselas a los carros, a pintar paredes, ¿Pero tú solo o con tu grupito de con amigos? mi grupo de Sí, amigos. ¿verdad? Hacer eso en primaria solo está muy difícil, No, es está siempre en bola, cañón. ¿verdad? No, pero también teníamos gente grande, ¿no? Claro, los más grandes ahí también. Sí, pues imagínense, yo tenía, ¿qué será? 11, 10, 10, 11 sí. años y mis amigos tenían 18, 19, Ah, no, algunos pues claro, otros. con razón, sí, con esos Sí. ejemplos. Y diga usted que sean, pues, gente que ha crecido en una cuna, pues, privilegiada, Sí, sí, ¿no? No, tristemente la realidad fue que crecimos en barrio, por así decirlo. Yo vivía en una colonia buena, pero hacia los alrededores habían colonias que no lo eran tanto. sí. Recuerdo que había un canal cerca de mi colonia, y nos aventábamos piedras al otro lado pues de la colonia, porque como quiere decir, allá era la Mayagoitia, que era la colonia medio más o menos, y acá nosotros éramos como defendiendo nuestra colonia, ¿no? Nos tirábamos Claro. piedras, nos Ujú. peleábamos, portábamos armas blancas, cuchillos, Ay, navajas, Dios. sí, portábamos todo eso por protección, porque también estábamos en los techos, saltábamos, recuerdo que eso era la idea de eso fui yo, saltábamos en los techos, andábamos disque haciendo parkour, que es un deporte urbano, hasta que ya me empecé a lastimar un poquito y dije, no, ya hasta aquí lo dejo. ¿Y Pero en qué momento todo eso se fue como calmando, te ubicaste, te diste cuenta que no era por ahí? hasta tercero de secundaria. Hasta tercero, que O fue sea, cuando ahí te conocí. que fue cuando me conoció, Ah, hasta mira. entre segundo y tercero de secundaria. Ok. Ajá. Sí, sí estuvo padre. Bueno, padre, recuerdo ahorita todo eso y digo, ay, pues todas las cosas que hice, ¿no? Sí, Qué claro. barbaridad. Mm. Mis amigos y yo empezamos incluso pues no tener relaciones, pero sí como que eh, empezábamos como a tocarnos, empezábamos a besarnos y decíamos, a los 10 años, ¿verdad? Como con Sí, tendencias homosexuales queriendo experimentar, porque ya claro. habíamos Mm. experimentado todo y yo ya me había aventado al canal y yo ya me había Sí, hecho sí. esto, que yo me decían el rey de los retos y yo empezaba a comer asqueles, botellas de pipí, o sea, Ay, Dios. Ajá. cosas así asquerosas, y Sí, verdad, sí. pero también me retaban a romper ventanas, a aventarle a la policía cosas, y hasta eso nos persiguieron también. Bueno, me parece que con todos estos ejemplos ya nos quedó claro hasta dónde Claro, o llegaste. sea, Sí. muchas cosas pasamos. Sí. Llegó la secundaria, fui avanzando también, empecé a hacer un chorro de desorden y el punto de inflexión, digamos, conocí a una persona que también considero importante,
que hasta la fecha amo mucho. Ya no tengo mucho contacto con ella, pero sí que es Sara Graciano y su familia, la psicóloga Blanca Escalera, que también era ahí del francés, y como Sí. que entablamos una relación bonita, como queriendo de pareja, como que no, pero pues yo estaba en segundo de secundaria y ella en sexto de primaria, ¿verdad? De cierta forma, el acompañamiento que me estaba dando no solo Sara, sino su mamá, era relevante, era algo, algunos consejos o palabras clave que me daba, que me hacía darme cuenta de las cosas que yo estaba haciendo. Para eso jugaba fútbol y era muy violento con las personas, era muy agresivo. Hasta que pues ya con esta chica no se hizo, me dijo que al final que no, y yo reprobé, me acuerdo, fue la única materia que he reprobado en mi vida. Reprobé matemáticas y En me fui a segundo de un secundaria. extraordinario, en segundo de Mm, secundaria. ok. Reprobé matemáticas, me fui no se crea, no, sí he reprobado varias materias, pero no irme a extraordinario, Extraordinario. ¿no? Ujú. Esa ocasión sí me fui a extraordinario y recuerdo que mi hermano, un poquito antes, se había salido de la casa, tuvo un pleito con mi padre porque estaba con una mujer 8 años mayor que él. Ahorita, gracias a Dios, están felizmente casados, con 2 hijos, Mm, mi hermano con su hijastra, su hija, ujú. y viven muy, muy contentos. Qué Están muy bueno. bien, gracias a Dios. Este, pero de ahí, haz de cuenta, yo dije, mi hermano sabe mucho de matemáticas, voy a irme a vivir con él, porque ya se salió de la casa, para que me enseñe y me regularice en matemáticas. Ujú. Me fui regularizando con él, pero como que fui viviendo otro ambiente, como que era el mismo ambiente que se generaba aquí en la casa. No entendía a mi hermano hasta ahorita, que logro ver las cosas de una perspectiva distinta, como mi padre a veces intenta imponer sus ideas para que sus hijos pues tengan una mejor calidad de vida, ¿no? Claro. Pero Ujú. Sí, sí. no siempre es la felicidad que uno busca. Por Ujú. ejemplo, yo quiero ser artista, ¿no? Quiero cantar, quiero bailar, quiero actuar, y mi padre quiere que sea abogado, que tenga algo Sí. de que ¿De me qué vas a pueda. vivir? ¿De Ajá, dónde va a salir exactamente, para comer? exactamente, así. Y pues yo le digo, no, déjame intentarlo, no, déjame pelear por mis sueños. Claro. Y dice que no, y como que es un agarre, Ujú. ¿no? Entonces lo entiendo por ese lado a mi hermano, que también en sus convicciones, mi padre a veces no lo ayudaba. Total, Esto de los sueños que acabas de mencionar del ser artista, ¿lo tenías claro ya desde entonces, que lo querías? no completamente, fíjese, hasta Mm, secundaria, hasta tercero de secundaria, creo que ese fue el parteaguas de todo, donde ok. usted me conoció, ¿no? Que fue donde empecé a trabajar todo, absolutamente, todo lo que fue, este, pues mis calificaciones, mi proyecto de vida, mis objetivos, todo esto. Pero, a ver, ¿todo eso lo empezaste a hacer tú solo o qué te hizo darte cuenta o qué te hizo entrar ya en esa dinámica de arreglar todo? Esto, bueno, estas personas que dices que te acompañaron, pero ¿hubo algo más o alguien más o fue de plano, así que tú dijiste un día ya voy a enfocar mi vida? Pues mire, ahí voy. Ok, Estábamos regularizándome con sí. mi hermano me estaba pues metiendo otras ideas de cómo puedes concebir la vida de una forma distinta, ¿no? Ujú. El ambiente en el que estaba viviendo ya no era el ambiente familiar en el que estaba, porque de cierta forma también era como de odio, rencor también por lo que hemos vivido. Y como se sentía más amor, se sentía más acogedor, hice un curso de verano del escuadrón de policía, tuve una mentalidad distinta, pasé mi examen de extraordinario y yo me esmeraba por demostrarle a Sara Graciano, demostrarle Claro. que era un mejor hombre, ¿no? Que no Ujú. era, que no era lo mismo. Digo, estaba chiquillo, pero quería demostrar que era diferente. Sí, sí. Y como que de esas mínimas ganas de cambiar, se fue empezando a dar una configuración en mi cabeza de, vas a ser distinto, vas a ser distinto, vas a lograr estas otras cosas. Y dije, voy a intentar tener mejores calificaciones. Recuerdo que entré a tercero de secundaria y el profesor Lalo Calero, Eduardo Y ahí Calero sigue dijo, también en secundaria. ajá, sigue también en secundaria, dijo Eduardo Calero, no, ¿saben qué? En mi salón todos vamos a tener arriba 9 de promedio. O de ocho Ok. punto cinco dijo de 8.5 y para mí un 8.5 era demasiado O de sea, tú lo veías promedio. como algo muy difícil, imposible, Sí, como llegar algo a ese promedio. imposible. Y Ujú. yo dije, muy imposible llegar allá. Pero él hablaba grupal y yo no me di cuenta, yo lo tomé como un Ah, reto ok, personal, ok. porque de cierta forma le tenía temor al
profesor, porque era de Sí, educación física y nos ponía ahí chorro de unas cosas, ¿no? buenas friegas. Sí, era estricto también, entonces sí, uno se quedaba así como con el tambaleo, con el miedo, este, pero derivado de eso dije, bueno, le voy a echar más ganas a esto. Luego lo conocí a usted y dije, ah, mire, qué interesante el hermano, transmitía mucha paz, hermano. La verdad, yo también lo considero a usted como una de las personas clave también en mi vida. Gracias, Rodolfo. No todos Este, dicen eso, pero te lo agradezco. no, yo sí lo digo. Gracias. Este, Pues bueno, empecé con un poquito más de religión, empecé a tomar a Dios como ese centro porque dije, Mm, ¿cómo voy a cambiar? Y se lo encomendé a Dios, ok. simplemente con toda mi formación católica cristiana, porque también ese era el choque. Mi Mm, familia paterna es cristiana y mi sí, familia materna era católica, entonces el problema era cómo van a crecer, claro, bajo qué exacto. religión. Sí, sí. Al final, pues bueno, terminé haciendo una combinación entre las dos y tomando el uso de la razón. Ahorita sí, creo en Dios, pero ya se lo contaré bien. Lo centré en mi vida, completamente mi punto máximo era Dios y no pensaba en otra cosa más que Dios, porque sabía que si lo enfocaba a Él como punto central de mi vida, iba yo a cambiar, iba a mejorar todo lo que era yo, hasta el grado de que estaba en una de sus clases, recuerdo muy bien, daba español, y chequé mi mochila y encontré 10 bolitas así de oro, ¿no? O no eran de oro, pues eran Doradas. doradas. Y yo dije, una señal, porque una noche antes de eso estuve haciendo oración y pedía sabiduría. Le decía a Dios, dame sabiduría para saber cómo ayudar a los demás, saber cómo cambiar mi vida para bien. O sea, hasta eso tuve pensamientos un poquito más maduros o muy maduros y agarré eso y dije, una señal, y las conté y eran 10. Y dije, claro, los 10 mandamientos. Mira, a mí se me vino un decenario del Rosario. A ti se te vino los 10 mandamientos. Sí, Ok. sí, precisamente. Dije, ah, los 10 mandamientos. Y empecé a seguir cada uno de ellos, no así, uno por Mm, día. Y recuerdo también que en el francés pues daban cada semana un valor de sí. cada semana. Y también lo trabajaba. Como que no le había puesto atención a la formación lasallista o no le había puesto atención a lo que podías trabajar, porque uno dice, ay, valor de la semana, máxima, compromiso, y lo dejas ahí y te vas, ¿no? Pero hasta que lo empecé a ver y dije, vamos a trabajarlo, fue cuando empecé a notar un poquito de cambio. Eso y un libro también que estuve leyendo, que se llama Las 6 decisiones más importantes de tu vida, de Cien Covey. Sí. Ese libro que es de autoayuda también, junto con el de Siete hábitos, que también es del mismo autor, me ayudaron a crecer Ok. como persona. Empecé a poner en práctica todo eso que venía en el libro y me iba ayudando. Total, Entonces fue la parte practicábamos espiritual, la psicológica y la intelectual. Se empezaron a combinar. todas Ok. ellas empecé a trabajarlas, sobre todo la espiritual, y ya lo Ujú. demás vino por añadidura, ¿no? La, la, pues sí, digamos que la espiritual y la afectiva. Total, estaba buscando los 10 mandamientos, estuve trabajándolos, no los cumplía de todo. Yo decía muchas malas palabras, era muy mal hablado. Este, y dije, bueno, no vas a consentir pensamientos impuros o algo así decía de los 10 mandamientos. Y yo empecé a trabajarlo y dije, no, no voy a decir malas palabras, por supuesto que no. Y fui trabajando y que te caías de que, ay, güey, ¿verdad? O de que, ay, Desde ahí. desde ahí. Y tú decías, no, ya lo voy a cambiar por algo, como, ay, no manches, o, ay, chihuahua, o cosas por el estilo. Lo iba sustituyendo. Este, y luego encontré una pulserita, antes tenían unas pulseritas, que decía, felicidades, Dios te ha escuchado, pero nadie la veía, yo la encontraba y lo interpretaba también como señales de Dios. Yo decía, pues, ¿cómo es posible que después de hacer una oración pidiéndole esto a Dios, pidiéndole una señal, me haya encontrado yo con esto? Ahora pienso que sí son señales, aquellas que quieres interpretar como a señales en el momento justo. Dios obra de formas que nosotros en ocasiones no entendemos, ¿no? O que nosotros no queremos ver, pero siempre están ahí.
y depende de nosotros decir, en esto voy a trabajar. Oye, O entonces, por lo que alcanzo a ver, como que entre segundo y tercero de secundaria fue como, pues, un parteaguas, ¿no? En tu vida, o uno de los grandes parteaguas. Y eso como que ya te empezó a, no sé, a clarificar un poquito la mente y el rumbo de tu vida. Luego vino la prepa. ¿Cómo fue la prepa y qué te enfiló a decidirte estudiar una carrera? ¿Cuál carrera eligiste? ¿Y cómo fue ese entre el parteaguas y llegar a, ahora sí, enfilarte a una carrera que a lo mejor tú fuiste buscando? pues, ¿qué le digo? La educación de la banda de guerra era muy disciplinaria. Ujú. Entonces, sí, sí me dio muchas herramientas también la banda de guerra, mucha disciplina, mucho autocontrol. Porque tú estuviste en la banda y ¿cuántos años fuiste sargento? 9 años estuve Nueve de años, es comandante. decir, Ajá. de comandante, los tres de prepa, tres de secundaria y desde primaria entonces, ¿o cómo? Sí, desde primaria Desde estuve. primaria. Mira, yo fui también comandante de la banda, pero solo el último año de prepa, solo ese me tocó. Oye, 9 años, wow. Entonces, la disciplina de la banda de guerra, pues también te marcó. ¿Cómo te marcó? ¿Cómo te ayudó? ¿O por qué la Pues, mencionas? pues sí, porque nos ponían, por ejemplo, ponte derecho, o yo estaba muy inquieto, siempre tenía mucha energía Ok. y me decían, eres un niño muy latoso, y yo pensaba en una lata porque no sabía qué significaba latoso, Sí. hasta que me dijeron es que quédate quieto, Ujú. ¿verdad? Y me empezaron a dar un poquito más de responsabilidad, a llevar a cabo otros grupos, y ahí fue donde me di cuenta de que siendo comandante, pues uno también tiene que cuidar de la banda, ¿no? Claro. De la disciplina de los demás, de que todo se lleve a cabo de una forma adecuada, porque es un grupo. Y empecé Entonces fue con, como el sentido de responsabilidad, ¿verdad? Que no es nomás yo estoy como en un puesto de autoridad de poder, sino esta gente depende un poquito de mí en su formación, ¿no? sí, 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 Ok. precisamente Los eso. compañeros. Ujú. Y que todo marchara bien y que den la media vuelta y que acomódense en el sol o que, ya Claro. sabes, los castigos de Sí. la banda de guerra. Este, total, pasamos de tercero de secundaria, empecé a tener mejores calificaciones, me impresioné mucho, la verdad. Llegamos a prepa con una idea distinta, porque yo en tercero de secundaria me dediqué al deporte de alto rendimiento, lo que fue el atletismo. Empecé abajo y fui creciendo, creciendo, creciendo en ese deporte y llegué al nacional en ¿En tercero de 200 secundaria metros, o en prepa? en tercero de secundaria. Todavía en tercero de secundaria, ok. Ajá, en 200 metros, quedé en noveno lugar nacional. Por una cosa así de nada me quedé a la final y ahí pues ya se pudo haber definido en qué quedaba, ¿no? Pero mi futuro pintaba para bien, porque era un chico, digamos, prodigio, ¿no? Un primerizo en atletismo que llega a un punto muy alto en su primer año, Y eso te ¿no? hizo ilusionarte, ¿no? Tanto así que te fuiste ya cuando intentaste buscar ese sueño en lo deportivo, te fuiste a otra ciudad, ya no te quedaste en Torreón. No, 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 de hecho estuve trabajando mucho, mucho el deporte año con año, el primer entrenador que tuve era un cubano, llegamos a ese punto, seguimos entrenando, cambiamos de entrenador y como que bajé poquito mi rendimiento, volvimos a subir y como que también mi vida, mi objetivo de vida se centraba en eso, ¿no? Uno de mis sueños era llegar a ser el mejor atleta de México, llegar Wow, a tener la medalla olímpica, sí le una medalla de tiraste oro. alto. Sí, alto, altísimo, Sí, estuvo bien, porque pues si vas a soñar, mejor que sea en grande. claro. Entonces, trabajé siempre lo artístico también, desde que estaba pequeño, desde la primaria. Ahí en las misas del colegio, en las revistas musicales, hasta que estuve en ese entonces, seguí trabajando las cosas a la par. Y Por un lado el deporte y por el otro el arte. ajá, entonces yo siempre les dije a todos, es que sí se puede hacer todo. ¿No? Porque hasta eso me decían, a ver, muchacho, pues tú estás aquí en las misas, tú estás aquí en canto, tú estás aquí en baile, tú estás en banda de guerra, tú estás en El todo, caray. ajonjolí de todos los moles. Sí, 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 me decían todo eso y pues yo también pues me emocionaba, ¿verdad? Claro. Poquito. Ajá. Me decían, pues tú estás en todo y yo dije, es que sí se puede hacer todo, nomás no descuides tus calificaciones y para nada las descuidé y seguí, tanto que pues al salir de prepa me dieron el mérito académico en el estado de Durango, incluso me dieron una laptop. Ah, sí.
Sí, 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 estuvo, por el estuvo. deporte, No, por lo académico. por lo académico. Ok, ok, Ujú. ya. Fui creciendo en eso y pues mis objetivos de vida era el deporte por ese lado, por otro lado llegar a ser un muy buen artista, como tenerlos así, pero en secundaria, en todo ese discernimiento y en prepa, llegué a decir, pues este no es el objetivo final, Ujú. no quiero llegar a ser el deportista de alto rendimiento solo por ser el deportista de alto rendimiento, ni tampoco ser el artista solo por ser un gran artista, o que la gente me vea, o que la gente diga que soy famoso, este, pues no, no, Aquí, no, no, mira, no. comento algo que nos están poniendo Ajá, estaba en leyendo ahí Instagram, poquito. Fernando. Recuerdo mucho que en cada mini olimpiada Rodo siempre sacaba oro. Pues ahí están. Te están viendo muchos compañeros de tu generación, ¿eh? Mucha gente de La Laguna está aquí conectada. Saludos. Gracias, gracias a todos por estar. Oye, entonces, digo, porque ya vamos casi llegando al final y faltan muchas cosas de platicar y queremos que nos cantes también una, al menos una canción. Entonces, pues tú decides irte un poquito por el deporte y te vas a Puebla, ¿no? ¿Qué pasó en Puebla? Pues bueno, primero entré al TEC de Monterrey, pero no entregué un papel, por lo que ¿En me Torreón? sacaron de, ¿O sí, en... pero Ah, iba ok, a ir a Monterrey. O sea, la idea era ok, entrar a Torreón para irme a Monterrey porque había un ujú, buen entrenador ahí. ok, Yo dije, si quiero tirarle, necesito el mejor entrenador. Entonces me voy de la ciudad por eso. No tanto por la carrera, hasta eso elegí psicología organizacional ah, ok, y terminé yéndome por derecho porque ajá, como no pudimos entrar al TEC de Monterrey cuando yo quería, por un sí, papel que no pude entregar, porque ya tenía programa de honores y todo bien padre, pues dije, vamos a buscar una universidad así, que tenga también buenos entrenadores y vamos a buscar la vida buena, ¿no? El lograr mis sueños. Entonces por eso me fui a Puebla. Dije, vámonos a la UTLAP, donde también había un entrenador cubano llamado Pedro, y me desviví completamente, entrenando lo más que podía. Los entrenamientos eran pues muy pesados, la verdad sí eran muy pesados, pero yo sabía que era para lograr uno de mis sueños más grandes, como que fue el momento álgido de mi voluntad dentro del deporte, ok. porque una de mis fortalezas las considero que es la voluntad, ¿no? La voluntad de hacer las cosas. Este, y pues fui allá a Puebla, hasta me sangraban los pies de todo el entrenamiento. Eh, y al final, ¿cómo le digo? Yo iba por una beca, tenía el 50% por lo académico, pero allí en la UDLAB dan beca deportiva o artística del 100%, ¿no? Te dan comida, te dan hospedaje y te pagan la carrera. Entonces tú te quedas así como que genial, Claro, eso es lo sí. que yo quiero. Ujú. Y al final, pues iba como decayendo por el cambio de entrenamiento, me fue muy mal. O sea, a pesar de que entrenaba mucho, mi deporte pues estaba aquí en los suelos, porque estaba O en sea, una el etapa nivel de, sentías que no subía. no, estaba en una etapa de transición y fue la primera Sí, competencia en la que quedé en penúltimo lugar o en último lugar. ok. Fue la primera y eso me pegó muy fuerte, recuerdo. Pero dije, voy a seguir entrenando porque necesito pues mejorar. Y el entrenador decide darme comidas y dejarme en el equipo, que de por sí ya era complicado porque los chicos que están ahí tienen tiempos de panamericanos, tienen tiempos nacionales y yo ya no daba la talla para eso y me estaba quedando atrás. Entonces dije, no, debo seguir entrenando. Me dejan ahí con comidas, órale, va. Ya había apartado otro departamento, le había dicho a mi padre que ya iba a regresar y me dice, bueno, ven para Navidad y luego te regresas. Cuando llego a la casa y todo, ya en Navidad, me dice mi padre, ¿sabes qué? No puedes regresarte a Puebla. Ándale. Me dejó con shock, porque para Ujú, mí era un sueño estar allá. claro. Sí, era como la cúspide de mi voluntad ¿Y y fue por qué? como ¿Por qué te dijo que ya no podía regresar? por problemas económicos, Ah, ok. precisamente. No logré la beca y yo le decía, por favor, dame un semestre más, no te he pedido nada en mi vida, ni siquiera calzones, ¿verdad? Por favor, esto es lo que sí te pido, dame chance de quedarme ahí en la universidad. Me dijo, es que no podemos, no tenemos ya, Sí, ya sí. no tenemos. Y ni modo, tuve que regresarme. Yo tenía todavía la ilusión de quedarme allá porque me dieron un Entonces plan fue de una gran entrenamiento. frustración. Tú lo viviste como, pues, Sí, una decepción, ¿no?
Tremendo, tremendo, hermano. No le digo que caí en depresión, porque sería tal vez faltarle al respeto a las personas que tienen depresión. Pero sí Este, te agüitaste, te hundiste así gacho. muchísimo, muchísimo. Me hundí muy feo. Tuve un accidente de auto, precisamente por esta desconcentración, por presión, ¿Y por qué fue muchas lo que te cosas. sacó de eso? ¿En qué momento volvió otra vez la chispa y cómo reenfocaste Uf, este cambio de camino? pues seguí entrenando, ¿eh? Seguí Ok, todavía 2 años, 3 en el deporte, me estanqué, pero cuando llegué a la Ibero Torreón, que es donde estoy estudiando ahorita, conocí a gente buena. Yo decía, bueno, era muy despectivo con las universidades de aquí de La Laguna, porque decía, no, ahí no voy a crecer, ahí no voy a hacer esto, ujú, ahí no voy a hacer lo otro, cuando en verdad uno reconoce la riqueza de su tierra y de su gente, claro. ¿no? No solamente por estar aquí en La Laguna quiere decir que te vas a encasillar o te vas a frustrar, sino que aquí es un semillero Sí, prácticamente, sí, 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 y hay totalmente. mucho talento. Y seguí creciendo en el deporte y en el arte, pero ahí me estanqué. Me estanqué poquito hasta que conocí dos compañeros, mi mejor amigo, hermano, se llama Antonio de la Rosa, que también creo que me está viendo, y que él toca la guitarra, muy padre, y nos agarramos Ok, mucho musicalmente, y conocí también a mi qué novia, padre. Ok, actualmente, ¿no? Mi novia Tania Georgia, que supongo y que te está viendo también, ¿no? supongo, hoy cumpleaños, por cierto, Ay, de felicidades. veras. Y tú aquí conectado en su Pues, cumpleaños. pues sí, hace ratito estuve con ella, ¿verdad? Bueno, Pero muy bien, ya celebraron. ya celebramos Pues un qué padre. poco. Entonces, conociste a tu amigo y a la que después fue tu novia y ellos te impulsaron mucho. Me impulsaron mucho de Ujú, cierta manera. No le digo que me echaban porras y que vamos, Rod, y que ahora, no, simplemente estaban ahí como una red de apoyo claro, y el cariño se notaba entre ambos y compartíamos pues cosas muy lindas, entre ellas el amor, entre ellos la pasión por la música, por el arte. Y allá en la Ibero Torreón hay talleres culturales, ¿no? Yo recuerdo que en Puebla no tenía talleres culturales para seguirme desarrollando dentro de la música. Y empecé a tener clases de canto porque nunca había tenido clases de canto, todo era por experiencia. Bueno, sí había tenido clases de canto, pero no tan técnicas. claro. Tuve esas clases de canto muy técnicas, tuve clases de baile, de teatro, me empecé a presentar en otros lugares, en otros teatros aquí locales, y empecé a crecer en esta área artística y empezaba a adquirir más peso que la deportiva, porque en esta Ahí ya se estaba estancado. reenfocó entonces, ¿verdad? Ajá, porque en esta ya estaba estancado. Y recuerdo bien que las llevaba a la par para trabajarlas. Y recuerdan que hace un momento les decía que esas dos disciplinas eran un medio para un fin. Precisamente descubrí para poder tomar la decisión de retirarme del atletismo, porque sí fue difícil tener una pasión tan grande por un deporte y después acabarlo de golpe, pues no es algo fácil. No es una decisión Claro. que tomé en 2 semanas o en un día, sino que ya llevaba 2 años pensando en eso. De hecho, dije antes del COVID, este va a ser mi último año en el deporte. Me cambié de entrenador como 2 veces y si logro tener una mejora dentro del deporte, me quedo. Y si no, me voy. Y entreno lo más que puedo, hermano. Llego a estar ya en ese punto donde digo, aquí ya he mejorado, vamos a competir. Y adivine cuál era la fecha. No, pues se me ven a la mente muchas, no sé. Bueno, la fecha era 17 de febrero o... Ah, un día como hoy. No, no 17 de febrero, era 17 de marzo, Ok. cuando empezó la pandemia. Ah, bueno, sí, cierto. Hace 2 años. Ajá, Sí. entonces yo dije, ya estamos aquí en el deporte y de pronto dije, es mi último año y ¡pum! Pandemia. Ujú. 2 años. Dije, yo ya no puedo entrenar, ya no hay competencias porque todo se cerró, entonces, ¿qué Sí. voy a hacer si este era mi último año? Sí, sí, claro, y ahí curiosamente entonces, pues eso de cierta manera te obligó, te movió a enfocarte a lo artístico, ¿no? Ajá, empecé a Oye, sacar ¿y todo. cómo ves si nos cantas una canción, la que tú quieras? Mientras te preparas, voy aquí diciéndote quiénes mandan saludos. Aquí del muy al inicio Osvaldo Valenzuela,
Mira. Manda saludos. Alexa, saludos, Rodo. Gente que está conectada y no escribe saludos, pero aquí Daniela, wow, qué padre que desde tu nombre traes esa búsqueda de grandeza, como le decías al inicio. Un gran artista, Rodo, un placer haber coincidido con él, pone Alexa Vadillo. También aquí, como te digo, compañeros del francés, de tu generación, que te escriben y te animan. Roberto Carrillo dice, rifao, rifao el Rodo. Daniela, también aquí te pone un comentario, wow, los leíste muy joven. Luego, Fernando Arreola, ya te dije de las medallas. Isabel, María Isabel, hermano, un saludote. Rodo, te vi en The Rocky Horror Show. Me reí mucho, no sé qué sea eso, ahorita nos platicas así muy rápido. Francisco Javier Talamantes, a mí Rodo me inspiró a entrenar atletismo, fueron los mejores 2 años. Marce Magu, un honor coincidir con Rodo. Y el Rodo me enseñó a tocar la corneta, pone aquí Carrillo. Miguel García, saludos al profe Rodolfo, es decir, porque das clases también, ¿verdad? Sí, sí, actualmente sí estoy dando clases. Oye, ¿cuál es tu instrumento favorito? Mi voz, principalmente, Ok, tu voz, ¿y el segundo? el piano. Ok, el piano, como lo escuchábamos en el canto inicial. Aquí nos pregunta Mario, ¿cuáles son los 2 libros que mencionaste? Ahí sí los puedes poner, las 6 decisiones más importantes de tu vida. Estos en la juventud, bueno, a mí también en la prepa también me ayudaron, de Shin Kobe. Oye, ¿qué canción nos vas a interpretar? ¿Cuál es tu canción preferida o la que elegiste para cantarnos? Pues hay dos canciones que me gustan mucho. Una es Color Esperanza y otra canción es una que yo compuse. Está en inglés. Esta canción habla de el lugar al que perteneces. No sabes a dónde perteneces y como que esta incertidumbre, la compuse dentro de la pandemia, esta incertidumbre te lleva a preguntarte cuán lejos vas a llegar o tus sueños dónde están colocados y si realmente los vas a hacer realidad o si tiene sentido vivir, si tu vida la enfocas a un solo objetivo, ¿no? Pues qué mejor escuchar una compuesta por ti. Digo, la de Color Esperanza seguramente la interpretas muy bien, pero creo que nos va a dar más gusto escuchar algo que tú compusiste. Pues adelante, te escuchamos. Bueno, este es en inglés. Le Muy dije bien. que iba a poner la traducción, pero como No, que ya, la emoción y el corazón se escuchan, aunque a veces no entendamos la traducción, no te apures. pues va la siguiente, pues hermano. Voy a retirarme un poco los audífonos, ¿ok? Sí, sí, adelante. Where, where do I belong? Where I should go? I just want to be alone. 'Cause I don't know how far I should go for what I want. I just want to set me free. I just want to get some of peace, a place where I'm going to find what deserves my life, what deserves to fight. And why I'm still here, tell me why. Look around, you are the best. So break your chains. This could change. Find that place. Find your place where I belong. ¡Wow! ¡Bravo! Mira, me puse chinito. Muchas gracias, Rodo.
No sabes qué emocionado me siento al escucharte, qué orgulloso de veras. ¿Has pensado en competir en algún programa de estos, La Voz o algún, no has pensado en presentarte en alguno de estos lugares, en algunos de estos programas? Sí, sí lo he pensado. De hecho, he aplicado también para ya audición, creo que del 2022, a ver si se me da. Ah, qué padre. Este, a ver si se me da, hermano. Yo digo, me estoy preparando en el arte ahorita lo más que puedo, en teatro musical, en baile. Ahorita estoy tomando clases de ballet, estoy tomando contemporáneo también en la universidad, baile de salón. He estado tomando ya un poquito más de experiencia en esta área del baile, porque tanto el canto como la actuación ya las estaba potenciando. Entonces también ahí Oye, jabo pues el banda. día en que llegues a dar un concierto en el Estadio Azteca con 80,000 personas, espero por ahí conseguir algún lugar y algún autógrafo firmado por ti, me va a dar mucho gusto. Yo voy a No, estar ahí. claro. Le mandamos la cortesía, hermano, para que entre con pase VIP y Ah, todo. bueno. Oye, ya para ir cerrando, ¿a quién dedicas tus logros? ¿A quién dedicas lo que has logrado hasta este momento de tu vida? Pues mire, aquí tengo el micrófono de mi madre, ¿no? Lo encontramos hace poco en la casa donde vivíamos, en El Gómez micrófono Palacio. que usaba tu mamá. El micrófono que usaba mi mamá para cantar. De hecho, tenía labial todavía de ella. También aquí ¿Ah, en la sí? caja se puede ver que tiene un poquito de labial. Wow. Es labial de mi madre. Entonces, pues creo que la respuesta se da sola, ¿no? Le dedico todo esto a mi madre, en paz descanse, que a pesar de que pues no pudo estar en mi vida pues físicamente, yo la siento, ¿no? Sí, Siento que está conmigo y siento que cada vez que canto, ella canta conmigo, ¿no? Ese así don que es. me heredó, Así es. pues es como enfocarlo a eso, decir, ¿sabes qué? Tengo estos dones, me tocó vivir así y vamos a darle para adelante, ¿no? Y si tienes este don, ¿por qué no compartirlo con los demás? ¿Por qué no tocar el corazón de los demás a través de lo que tú quieres expresar? Que sí se puede lograr las cosas, ¿sí? Que tienes un sueño y se pueden hacer realidad. Así es, exactamente, Rodo. Y me queda muy claro que tu mamá sigue muy viva a través de ti, a través de tus hermanos, a través de lo que han logrado y de lo que tu papá y tu familia también pudo impulsar y mantener en ti. Aquí puso Francisco Javier de nuevo, la piel se me erizó por escucharte de nuevo, Rodolfo. Y creo que a todos nos ha inspirado. Daniela también por ahí opina lo mismo. Y acá en YouTube, pues también Betty Porras, excelente entrevista, muy admirable tu manera de salir adelante, mi admiración y respeto. Y creo que con eso nos quedamos, con eso me quedo yo, Rodo, sinceramente, pues es algo que siempre he reconocido en ti. Tú sabes que a ti personalmente, pero también como grupo, a ustedes como alumnos, los sigo queriendo mucho a todos y que reconozco en ti y en cada uno de ustedes, pues un, un lugar en el que la semilla de un mundo mejor se puede hacer realidad. Y yo creo que tú estás transformando el mundo a través de tu pasión y que, como se llama este video, lo que tú vives, lo que tú transmites no es solo para demostrar que eres bueno en algo, que tienes un don, sino para tocar corazones. Entonces le pedimos a Dios que te bendiga y seguramente esto lo tienen muy claro, que Dios te ha acompañado. Le pedimos que lo siga haciendo. No sé si haya por aquí alguna pregunta o comentario que alguien quiera hacer de los que están aquí conectados, algo que quieran preguntarle o decirle antes de que Rodolfo también, pues tú termines con un último mensaje que nos quieras decir. Si no hay preguntas, pues, ¿cómo terminas? ¿Cómo te sientes, Rodo? ¿Qué nos podrías decir para terminar este momento? Bueno, primeramente, gracias por la oportunidad de platicar. Esto es uno de mis objetivos de vida, sin duda. También compartir mi vida y ser un ejemplo vivo pues de que las cosas pueden transformarse, de que las cosas pueden cambiar y que hay altos y bajos en esta vida, pero no todo es permanente, sino que todo puede transformarse y todo puede cambiar para bien. Si estás pasando por un momento malo o oscuro de tu vida, no pierdas la fe. Hay una frase que me dice mi padre,
y que la he adoptado como parte de mi vida y la dejé incluso escrita aquí en mi cuarto, porque mi padre también es alguien a quien yo admiro, a quien yo quiero y a quien le debo todo, Claro, todo, claro. realmente le debo todo a él y lo amo mucho, a pesar de que no me apoya tanto en el arte, pero sé que lo hace con la mejor de las intenciones. La Sí. frase es, no hay meta que no se rinda ante el esfuerzo diario. No hay meta que no se rinda ante el esfuerzo diario. Pues con eso nos quedamos, Rodo. No hay meta que no se rinda ante el esfuerzo diario, no solo en desarrollar un arte, sino en cualquier cosa, en cualquier área de nuestra vida, en lo afectivo, seguramente en tus relaciones con tus amigos, amigas, con tu novia, en la familia. Pensemos cada quien cómo lo que queremos lograr en la vida, pues debe de conllevar esfuerzo, si no es imposible lograrlo, ¿no? Muchas gracias, Rodo. De nuevo te mando un abrazo. Me dio mucho gusto haberte visto hace 2 días. Espero volverte a ver pronto y que Dios te bendiga. De veras eres una inspiración muy grande. Acá termino con un comentario de Cari Sánchez. Me llamó la atención el tema del en vivo. Me pareció interesante y bastante motivador. Rodolfo, muy admirable. Felicidades. Te seguiré por Instagram. Y si quieres, Gracias. termina también haciendo la invitación a que te sigan en cuáles redes sociales te pueden seguir quienes gusten ahí continuar viendo tus producciones. Bueno, pues por Instagram es @Rodolfo_Nájera y por Facebook Rodolfo Nájera Ruelas. Ahí seguiré subiendo más contenido, digo, es personal, pero subo cosas de vez en cuando muy interesantes. Muy bien. Pues muchas gracias, Rodolfo. Un abrazo con muchísimo cariño. Un gusto de veras. Que pasen buenas noches y que Dios los bendiga a todos, Rodo. Gracias, hermano. Nos Gracias. vemos a todos.